Saludos amigos, hoy continuamos con el tema número 13 de este libro, Pele Yoetz, con la finalidad de conocer un poco más acerca del judaísmo, ya que es pues la religión del pueblo que ha difundido la Torá, que la ha preservado. Y en nuestros tiempos, ahora que hay gran oportunidad de conocer, de acceder a exposiciones de diferentes maestros, también nos exponemos a confundirnos de tanta información que hay y la forma en cómo la exponen eh, gente de toda ideología que busca incursionar en los temas de la Torah. Pues qué mejor que podamos leer los libros directamente de maestros de la antigüedad y así podamos contrastar con lo que hoy se enseña. Y asimismo, los que somos de las naciones, no caigamos en prácticas, en deformaciones de lo que practica el judaísmo, que lo adaptemos a nuestra propia conveniencia y después surge lo que acabo de decir, confusión. Como yo lo veo en muchos expositores latinoamericanos que tratan de imitar el judaísmo y después inventan sus propias prácticas y luego ya se generan una especie de secta o de división, y luego la gente va detrás de ellos. Si las cosas no funcionan, se desilusionan, los lastiman, los confunden, y eso resulta en un daño espiritual para las personas. Y en los casos más extremos, pues resultan en odiar a Dios, en maldecir a Dios, porque alguien los condujo por un mal camino. Bueno, el tema que hoy corresponde es el que usted puede ver en pantalla, el amén, esta palabra que muchos aprendimos desde pequeños en nuestra formación religiosa, la cual se acostumbra a decir como una afirmación, un, como una especie de voto de confianza ante alguna bendición que alguien nos daba o al terminar una oración. Incluso en nuestros días seguimos pronunciando amén. Es es una expresión de confianza, de certeza en lo que se acaba de orar, pensamos que así va a ser. En el judaísmo igualmente está relacionado con la recitación de algunas oraciones y para que nosotros pues tengamos un conocimiento, nuestro conocimiento mejore un poquito más del que ya tenemos, es necesario pues estudiar un poquito los términos. Antes de comenzar, hoy vamos a ver, aquí les comparto en la pantalla la traducción del Kadish, que ahorita la vamos a ocupar. Pero antes de eso, podamos visualizar en un diccionario lo que significa la palabra amén, la cual está relacionada con emuná, la cual han escuchado ustedes comúnmente, que se traduce como fe o fidelidad. Entonces tenemos aquí este término que dice amán, es un verbo que significa criar o sustentar, dar consistencia a los primeros pasos del niño, es decir, enseñarles a andar, a comer, etcétera, como nodriza o tutor. Entonces, la palabra amán puede tener estas implicaciones, esta raíz, este verbo, pero después, eh, esta frase que aparece aquí es la conjugación cal, que es la forma ligera, como se llama en hebreo, y aquí hay otra que se llama nifal, que es donde ya, pues tiene varias acepciones. Yo una de las que más me acuerdo es cuando el significado de la palabra o del verbo que se está citando, se aplica también la palabra ser, o sea, ser fiel, por eso aquí aparece así, ser fiel, permanecer firme o ser firme, ser verificado, ser hallado verdadero. O sea, yo me voy guiando por estos números que van aquí, para que ustedes los ubiquen. Este es digamos, la definición número 2 de lo que puede implicar la conjugación nifal, permanecer firme,
o fijo. Número 3, ser verificado, ser hallado verdadero. Y nos da citas del uso de estas palabras en la Torá o en los profetas. La definición número 4, ser llevado o alzado por una nodriza. Más abajo, otra conjugación. Por ejemplo, aquí donde dice nifal, pues tenemos la letra nun y después la raíz. Eh, Dice neemenet, en esta que voy subrayando, neeman y el participio. Esas son cosas ya que tienen que ver con la gramática. Lo que yo quería ilustrar para ustedes brevemente es el significado. El jifil, que es otra conjugación, es la que ya transforma esta palabra o la puede traducir a nuestro idioma como creer, considerar algo como bien fundamentado. Bueno, era importante hacer esta aclaración, al menos para mí, ahora que vamos a leer sobre este tema de el amén. Vamos a leer un poco sobre lo que comenta aquí Eliezer Papo y después regresamos a leer el Kadish, perdón, este, para que entendamos cuál es la temática, ¿vale? Dice, el Zohar, esto está en la Parashat Vayelech, página 285 del Zohar, enfatiza la gran recompensa de quien espera y anhela que se le presente la posibilidad de contestar amén a las bendiciones y al Kadish. Así también es grande el castigo del que se abstiene de contestar amén. Se eriza el vello al escuchar la gravedad del tema y duele el corazón por los ignorantes que no procuran contestar amén, que el Dios de la bondad los perdone. Entonces, nos va dejando ver que pues, el judaísmo que él practicaba o la tradición que se sostenía o que se ha sostenido durante tantos años es que cuando los judíos oran o pronuncian bendiciones, en intervalos o al final de ellas pronuncian amén. Y para que esto lo podamos ilustrar, aquí entre paréntesis nos dice las bendiciones y al Kadish. Pues por eso había buscado la traducción del Kadish, por si nosotros no la conocemos, pues la podamos visualizar en esta oportunidad. Es una oración típica, fundamental, ¿no? Dentro del judaísmo. Si nosotros vamos a una página, por ejemplo, la de Chabad en español, ahí nos van a dar mucha más información sobre pues, su metodología, en qué momentos la recitan, y hay ocasiones especiales en las que recitan ciertas partes de esta oración, como por ejemplo cuando una persona falleció y está de luto, se pronuncian ciertas partes de esta oración. Dice así, exaltado y santificado sea el nombre de Dios en los mundos que creó según su voluntad. Llegue su reino, termine la salvación y se aproxime la llegada del ungido. Y como usted puede ver al terminar esta frase, entre paréntesis aparece la palabra amén. ¿Cuál sería la función de traer esta palabra? De confirmar esto que se acaba de decir, de indicar que quienes lo han oído lo creen, lo consideran que es algo firme, algo real, que va a suceder, que hay una seguridad en ello. Continuamos, dice, en vuestra vida y en vuestros días y en vida de todo el pueblo de Israel, pronto y en tiempo cercano. Entonces la gente que escucha esta frase tendría que pronunciar amén. Bendito sea eternamente el nombre de Dios, grande, bendito, alabado, glorificado, ensalzado, exaltado, magnificado y loado sea su nombre santo. Y se pronuncia amén. Por encima de todas las bendiciones, cánticos, alabanzas y consuelos que se dicen en el mundo. Amén. Venga del cielo paz grande y vida larga, abundancia, salvación, consolación, liberación, salud, redención, perdón, expiación y libertad espaciosa, sea garantía para nosotros y para todo Israel. Amén. El que establece armonía celeste, haga reinar la paz entre nosotros
y entre todo Israel. Amén. Y ahí terminaría esta oración que es denominada el Kadish, que tiene que ver con santificarse. Bueno, ahora sí ya podemos continuar. Nos dice así, así también es grande el castigo del que se abstiene de contestar amén. Se eriza el vello al escuchar la gravedad del tema y duele el corazón por los ignorantes que no procuran contestar amén, que el Dios de la bondad los perdone. Bueno, según su pensamiento del autor, esto es una costumbre importante y de no llevarla a cabo es algo grave. Está escrito, no apartes el bien de su dueño. De aquí aprendemos que si alguien desea recitar una bendición y se encuentra junto a otras personas que sabe que desean contestar amén a las bendiciones, debe pronunciar la bendición en voz alta. De este modo, no estará impidiendo que ellas respondan amén. Y también para él, esto constituye un gran mérito, pues grande es el mérito de quien ayuda a otro a cumplir con una mitzvah. Y ya dijeron nuestros sabios que todo aquel que provoca que otro cumpla con una mitzvah se considera como si él mismo lo hubiese cumplido. Esto está en el Tratado de Sanedrín 99. Bueno, según esto, en el judaísmo, o sea, la gente que sí es practicante seria del judaísmo, son, se enfocan mucho, se dedican mucho a la oración, a los rezos. Es parte fundamental en la demostración o ejercicio de su espiritualidad. Y esa característica que tienen los judíos la podemos contrastar con los que vivimos en las naciones y aprendemos la Torah. Nosotros, bueno, al menos yo me he dado cuenta con la gente que he conocido a lo largo de los años, que es creyente, que cree en Dios, no son tan dados la mayoría a la oración. De hecho, cuando tú le dices a alguien, hermanos, acabamos de estudiar, ¿quién quiere hacer la oración? Casi nadie quiere hacerlo. Es como una timidez, bueno, de nuestra parte, porque nosotros no recitamos oraciones como la del Kadish, que ya están preestablecidas. Nada más hay que memorizarlas y pronunciarlas correctamente, que ese va a ser otro detalle que vamos a ver a continuación. En el judaísmo se pide que esas oraciones se hagan de manera exacta, sin equivocación, para que eso atraiga la bendición correcta. Entonces se pide que no lo haga gente ignorante, gente que no conoce o que no sabe pronunciar correctamente el hebreo o el arameo, pues para que este intento o este esfuerzo no sea fallido. En nuestro caso, pues oramos lo que nosotros consideramos según nuestra necesidad, de manera abierta, y también cuando terminamos nuestras oraciones decimos amén, pero lamentablemente la gente con la formación que tenemos, no son muy dados a la oración. Se bloquean, se ponen nerviosos, no saben qué decir, pues porque no están concentrados en la espiritualidad, ¿no? Ese es mi punto de vista, es lo que yo he visto. Entonces, a veces, pues, otros, no sé si por pena o porque ya ven que nadie quiere, pues bueno, yo lo hago, pero no hay un deseo, digamos así, ferviente de la gente por hacer oración públicamente. Y esto era así. Se debían juntar 10 judíos y hacer la oración, por lo menos, ¿no? Por lo menos 10 judíos para hacer una oración y pronunciarlas. También se puede orar de manera individual, pero lo importante es el colectivo, porque se está buscando esto, que alguien pronuncie bendiciones, peticiones o agradecimientos a Dios, reconocimiento de su grandeza y que otros lo confirmen, que otros pronuncien amén. De hecho, pues bueno, no puedo escapar a lo que fue mi realidad. En, en el cristianismo se tiene mucho el vicio de que cuando está predicando el maestro, cualquier frase que dice, la gente dice amén. Incluso hasta luego ellos les ponen trampas, ¿no? Y les llegan a decir, ¿verdad que todos quieren servir al diablo? Y la gente, amén, pues porque no están concentrados, ¿no?
Y luego ya lo regaña el predicador. ¿Cómo que amén? Les estoy diciendo que si quieren servir al diablo y dicen que amén. Porque la gente, es como les digo, ¿no? Es una espiritualidad eh, que no es correcta, porque ni están atentos al mensaje, ya nada más es una práctica mecánica de ir a la iglesia y estar ahí presente y pronunciar amén a todo lo que digan, aunque estén hablando disparates, a todos dicen amén. Entonces ya es el exceso, es el lado contrario, ¿no? A llegar al absurdo de no entender de dónde vienen estas prácticas. Por eso yo lo decía al principio. A nosotros, los de las naciones, no nos hace daño estudiar el judaísmo. De hecho, nos ayuda bastante a darle sentido y coherencia a lo que estamos estudiando. Y asimismo, a no generar prácticas que van a confundir, pues primero a nosotros y luego a los que nos escuchen, en dado caso la que las estemos haciendo mal, o que no sabemos de dónde surgió o cómo es que lo practica el judaísmo, que es la religión base del pensamiento bíblico. Y después viene el cristianismo o el catolicismo, el cristianismo protestante. Continuamos, dice, está escrito, ahora sí ya lo leímos, dice, por otro lado, las autoridades alágicas, véase los poskim en referencia al Ramá en Shulchan Aruch y Orach Haim. Las autoridades alágicas escribieron que quien contesta amén también debe hacerlo en voz alta, para que la persona que pronunció la bendición escuche el amén de su boca. De este modo, en virtud de la regla de Shomea Kaoné, que indica que quien escucha es como si contestara, cuando la persona que recitó la bendición escucha el amén, que responde quien está junto a ella, se considera como si ella misma también respondiera amén. No obstante, para ello es imprescindible que la persona que recitó la bendición tenga esta intención al escuchar el amén del otro, y también que el que contesta el amén tenga la intención de hacer que la persona que pronunció la bendición cumpla con la obligación de responder amén. Bueno, esto ya es una situación pues, como de la liturgia, ¿no? De estar reunidos eh, con el objetivo de pues, estudiar la Torá, precisamente de orar, de hacer peticiones y agradecimientos, y estaríamos entendiendo que el que recita las oraciones o que pronuncia una bendición, él mismo no va a decir amén cuando él acaba de hablar, sino que él ya cumplió con su parte del acto, ¿no? religioso, y los que lo oyen tienen que corresponder diciendo amén. Y en caso de que estas dos partes cumplan, es como si ellos también hubieran recitado la bendición y a su vez, como el que recitó la bendición hubiera dicho amén. Porque están funcionando en equipo, digámoslo así. Es como en un partido de fútbol. Puede ser que el portero difícilmente va a anotar goles, pero si su equipo anotó muchos goles y gana, pues incluye que ganó el portero, e ganaron todos, aunque no hayan anotado gol todos. Pues más o menos así, lo entiendo. Seguimos. Y de este modo habrá satisfacción ante el Altísimo, tanto del que bendice como del que contesta, y sobre ellos vendrá la bendición. Es importante que quien recita el Kadish lo pronuncie claramente, ya que si no se pronuncian las letras en forma correspondiente, puede cambiar completamente el significado de las palabras y en vez de bendecir, puede estar injuriando y blasfemando. Dios nos guarde. En tal caso, por supuesto, no debe contestarse amén. Por lo tanto, cuando no se pronuncian bien las palabras, además del castigo que se recibe por ello, hay otro castigo por haber impedido que otros contestaran amén al Kadish. Ya ven, es lo que les decía. Es complicado, ¿no? Que cuando alguien tiene una práctica religiosa, eh, esto no se vuelva rutinario y mecanizado, a tal grado que la gente puede estar escuchando que el que habla las oraciones o las bendiciones está hablando cosas equivocadas o lo pronunció mal o dijo una cosa por otra
Y como ya está mecanizado, él dice amén. Y está la otra persona diciendo cosas equivocadas. Dice, esto está muy mal, esto está fuera de lugar. O sea, te está reflejando que es una práctica eh, que no se hace con conocimiento, que tampoco hay conciencia de las partes, ¿no? El que tiene que hablar no se esfuerza lo suficiente para aprender correctamente las oraciones y el otro no pone atención a lo que le están diciendo. Dice, por lo tanto, cuando no se pronuncian bien las palabras, además del castigo que recibe por ello, hay otro castigo por haber impedido que otros contestaran amén. Entonces, si yo lo hago mal, los que me escuchan, el grupo de gente que está orando conmigo, tampoco va a decir amén porque estoy diciendo cosas equivocadas. Y les estoy privando de cumplir con con ese precepto alágico de la liturgia que practican los judíos en la oración. Además, el Kadish debe ser recitado pausadamente, sin apresurarse, para permitir que la congregación responda amén después de las palabras Shemé de Kedushá Berik U. Igualmente, cuando se dicen las bendiciones de la Torá frente al Sefer Torah, si se pronuncian rápido, se provoca que la congregación no pueda contestar. Y Dios va a traer todo a juicio. Básicamente yo estoy viendo que el Rebe acá se encarga de exponer algunos vicios, algunas situaciones equivocadas que al parecer eran recurrentes. A mí me ha tocado pues ver algunos rabinos que cuando terminan de estudiar la Torah rezan, hacen una bendición, citan unas frases, pero lo dicen muy rápido. Y tú no puedes, aunque estás aprendiendo hebreo, ¿no? Un poco, obviamente uno no es experto, pero con esa rapidez que lo hacen, pues uno no puede identificar lo mínimo, ¿no? De lo que están hablando. Amén. Y una vez precisamente un rabino estaba hablando sobre este tema, no lo retomó de aquí de Pelilloets, sino él contaba una historia, porque alguien le preguntaba, oiga, rabino, ¿es correcto hacer con tal velocidad las oraciones? Y él dice, alguna vez esa pregunta se le hicieron a un sabio de la antigüedad. Y él dijo que, pues dentro de lo que cabe, había que hacerlo como está diciendo aquí, pausadamente, calmadamente, para que la gente sea beneficiada de la oración, los que están oyendo. Pero que incluso si lo haces rápido y que ni se entiende nada, pues, al final de cuentas la oración está dirigida a Dios. Y Dios sí entiende lo que estás hablando. Y lo llevó a comparar con esta situación de cuando un niño tiene cierta edad que ya puede hablar bien, pues va con el papá o la mamá y le dice, papá, tengo hambre, mamá, necesito esto, me duele aquí, y se da a entender bien. Y citó el ejemplo de un bebé, el bebé hace puros ruidos, el bebé se pone a llorar y hace escándalo y no entiendes nada, pero llama tu atención y entonces va el papá o la mamá y tratan de ver que anda mal por ahí para ayudar al bebé. Entonces no dijo nada inteligible y de todos modos viene el padre y lo asiste. Entonces él decía, nosotros somos así. La gente que no sabe orar, que nada más anda haciendo berridos y lo hace todo rápido, se asemeja a ese bebé. De todos modos, Dios le va a escuchar su oración, pero como si fuera un niño, porque está haciendo ruidos ahí y está llamando la atención de Dios, mientras que el otro se da a entender correctamente. No sé a cuántos les convence eso, yo les paso esa información porque hace tiempo la escuché. No obstante, el consejo, como estamos viendo Pele y yo, es consejos admirables. El consejero admirable que está dando Eliezer Papo es, si usted va a orar, si usted va a pronunciar una bendición, hágalo correctamente y pausadamente, para que la gente entienda. Y yo lo veo así, a base de que ellos, si tú estás bendiciendo a Dios y reconociendo su grandeza, se va a activar en ellos conscientemente un deseo de pronunciar amén, porque ellos también están seguros
y comparten lo mismo que tú estás hablando, la grandeza de Dios, o lo afirman, así lo sienten. Pero si tú no te das a entender y hablas las cosas raras, pues ellos qué van a decir. Y fíjense, no sé si tenga que ver, ¿no? A la manera como ya estamos llevando el tema, me parece que en eso cayó el cristianismo cuando sacaron esta situación de las lenguas, ¿no? De hablar en lenguas, que hablan puras cosas que nadie entiende. Incluso pues, uno de sus maestros, Pablo, ¿no? Les decía que si ellos van a hacer eso, que lo hagan en voz baja, porque nadie es edificado. Ellos lo enfocaron a que están hablando idiomas extraños, ¿no? Idiomas diferentes. Y dice, pues si nadie entiende ese idioma, pues no lo hable en voz alta porque la gente no entiende y no puede beneficiarse de ello. Obviamente aquí no es este fenómeno, pero aún dentro del idioma que sí conoce la gente, pues ¿qué caso tiene hablar una oración? Y nadie te está entendiendo nada y tú estás como computador ahí haciendo un proceso de código y tú solito estás en tu red, pues mejoras tu asunto tú solito y te apartas de la congregación porque ¿quién puede entender algo de lo que tú dices? O sea, está fuera de coherencia. Seguimos. Dice que Dios va a traer todo a juicio. El alma de los temerosos de Dios se aflige al ver a personas ignorantes que pretenden beneficiar el alma de sus padres y madres que fallecieron y adquieren el derecho a decir el Kadish o la Haftarah. Bueno, la Haftarah es la porción de los profetas que se lee junto con la parashá de la Torah, la porción de los profetas, ¿no? Haftarah. Sin duda alguna, en lugar de causar satisfacción a las almas de sus padres, les causan daño. Dios nos libre, pues pronuncian el nombre de Dios en vano y provocan que las personas no puedan contestar el amén. En vez de esto, sería mejor que estas personas dieran dinero en beneficencia a pobres virtuosos en memoria de sus parientes fallecidos, y esto resultaría más agradable a Dios y más beneficioso para el difunto que decir el Kadish u otras oraciones de santidad, aun si estuvieran bien pronunciadas. Bueno, aquí ellos están introduciendo un tema que tal vez para nosotros pues sea desconocido, ¿no? Que si fallece el padre o la madre, los hijos pueden recitar, alguno de los hijos puede recitar estas oraciones y ayudar a su elevación, a su bienestar, a que si ese difunto pues tiene algún asunto pendiente con Dios, pues que sus hijos en este mundo estén pronunciando bendiciones y recitando la grandeza de Dios, les pueda aminorar pues sus castigos, los sufrimientos que tenga ese fallecido por las cosas que quedó de ver a Dios. Pero dice acá, si alguien de los hijos lo intenta y lo hace mal, en lugar de beneficiar a su padre, lo va a perjudicar. Pero si no es apto para la oración, si no sabe memorizar, no tiene la capacidad de memorizar, si no tiene una dicción correcta para pronunciar debidamente las palabras, mejor que dé dinero a la beneficencia, o sea, que haga obras de caridad y que con eso pretenda ayudar la honra de sus padres, la memoria o sus sufrimientos, posibles sufrimientos en el otro lado. Por eso dice acá, en vez de esto sería mejor que estas personas dieran dinero en beneficencia a pobres, virtuosos en memoria de sus parientes fallecidos. Y esto resultaría más agradable a Dios y más beneficioso para el difunto que decir el Kadish u otras oraciones de santidad, aun si estuvieran bien pronunciadas. Y con más razón cuando la persona tiene dificultad en la pronunciación, es mejor que no solicite decir el Kadish o la Aftara. Es preferible abstenerse de recitarlo a recitarlo cometiendo errores, lo cual no beneficia el alma de los padres. Bueno, tenemos esta creencia, tal vez no la compartimos, pero nos deja saber que en el judaísmo está. Por eso, si alguna vez tuvimos la intención de ir al judaísmo,
Vamos a estudiar la Torá y hay que ser del pueblo de Dios y voy a hacer la conversión y todo eso. Es mejor investigar primero y saber, pues, cuánto envuelve el judaísmo, que ya para nuestros días, y según he escuchado exposiciones, pues el judaísmo no es una sola práctica, así un bloque. Hay diversidad aún dentro del judaísmo. Pero prácticas como estas, pues obviamente a mí no me convencen. Yo las respeto y las estamos leyendo y estamos entendiendo su forma de ser o tratando de hacerlo. Pero de yo ir a un grupo y que me enseñen estas cosas, y aparte pues son las leyes que establecieron los sabios y tú no te puedes rebelar tan fácilmente ante ellas. Y si vas a ser judío lo tienes que practicar de alguna de otra manera, con sus variantes, pero va a ser parte de tu identidad. Pues si yo no me identifico al 100% con estas ideas, con estas prácticas, pues es razón suficiente para decir, me quedo como estoy, voy a seguir siendo de las naciones, voy a estudiar la Torá y aprender las cosas que a mí me sean útiles. ¿Y para qué ir a una religión que tampoco voy a compartir al 100% su ideología? Sin embargo, no nos hace daño estudiar lo que ellos hacen, pues, para comprender su conducta y tener tolerancia hacia su forma de ser y de creer. Entonces ellos piensan que con sus oraciones pueden beneficiar a sus difuntos. Yo no veo eso que proceda de la Torah de Moshe. A lo mejor a través de ciertas interpretaciones se pueda llegar a ello, pero así directamente no veo que él haya enseñado que hay que orar por los muertos para beneficiarlos. Ustedes disculparán mi ignorancia, a lo mejor sí está y no me he dado cuenta. Seguimos. Y con más razón, cuando la persona tiene dificultad, eso ya lo leímos, es preferible abstenerse de recitarlo o recitarlo cometiendo errores, lo cual no beneficia el alma de los padres. Si una persona tiene constancia de que sus hijos no saben decir el Kadish o la Haftara, debe ordenarles con toda energía que no lo reciten, ni durante los 12 meses de duelo ni en los aniversarios del fallecimiento. Perdón, tuve una interrupción. Estaba hablando de que si una persona tiene constancia de que sus hijos no saben decir el Kadish o la Haftara, debe ordenarles con toda energía que no lo reciten, ni durante los 12 meses de duelo, ni en los aniversarios del fallecimiento, hasta que los examine un sabio y les enseñe a hacerlo correctamente. También los hijos pueden contratar a algún estudioso que diga el Kadish por el alma de sus padres. Cuando los hijos actúan de esta manera y contratan a un estudioso para decir Kadish y otras palabras de santidad para honrar a sus padres, incrementan el honor del cielo y como recompensa gozarán de hijos sabios. Dicen ellos, si yo sé que no soy bueno para la oración, no me la memorizo, no tengo la dicción adecuada para pronunciar la oración, le puedo pagar a alguien que es experto en ello. Y eso sí es bien visto en el judaísmo, en este tipo de prácticas. Sin embargo, con frecuencia se puede decir el Kadish despacio para que los demás contesten amén después de Sheme de Kedusha Berikuhu. Únicamente cuando una persona sola recita el Kadish. Cuando lo dicen varias personas juntas es imposible, ya que algunos lo pronuncian más rápido y otros demoran más. Por eso, cuán bueno es si el oficiante, al escuchar que dicen el Kadish con errores y mala pronunciación, lo dice junto con ellos, con voz clara y pausada para así guiarlos. Bueno, son prácticas pues, comunitarias que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y ni siquiera en estos ambientes. No sé, cuando tenemos que cantar el himno de México, o cuando en la escuela nos ponen a recitar algún poema y muchos no saben leer y se atrasan y el que sí se lo sabe pues lee mejor. Y luego también en la iglesia, ¿no? Los que cuando se hacían los coros o los cantos, la mayoría de la gente no se lo sabe o se equivoca.
y mejor se esperan a que vaya enfrente el que lo sabe mejor. Yo veo que es el mismo fenómeno. También el oficiante deberá cuidarse de decir toda la oración de la Amida. La Amida es la oración central de los tres rezos diarios. Es recitada de pie y mirando en dirección a la ciudad de Jerusalén y el templo sagrado. Bueno, respaldando esta costumbre que viene de los profetas, parece que Daniel, ¿no? El que decía que abría su ventana y expresaba sus oraciones a Dios mirando hacia Jerusalén, hacia la tierra de Israel. Está bien, como les digo, es una costumbre que quien esté muy identificado con la tierra, con toda la tradición judía, con los patriarcas, pues eso le hace clic, ¿no? Eso le beneficia, es parte de su identidad. Pero algunos que estamos en las naciones, a lo mejor les parece bonito, pero si no es eso muy profundo, no es genuino, pues se ve como una copia, como algo pirata, lo diríamos en términos de nuestra época. Se ve algo, una copia, y es lo que también le molesta a los judíos, que la gente de las naciones estén imitando sus prácticas y no las estudian, no las conocen. Luego dice, por ejemplo, hay gente de los mesiánicos que dicen, es que eso es doctrina de hombre, es que el judaísmo y su Talmud y esto y lo otro, y les critican que son puras tradiciones, doctrina de hombre. Y se ponen una kippah, y la kippah es parte de la tradición de hombres, no dice la Torah que la usen. Y muchos de estos rezos pues son parte de la tradición judía y los mesiánicos los quieren practicar. Entonces ellos mismos se ponen en contradicción porque le dicen a los judíos, oye, pues ustedes están mal porque practican tradiciones de hombres. Y ellos ni saben lo que están haciendo y también hacen tradiciones de hombres. Entonces pues se ve mal que quieran imitar algo y no saben. O sea, que se ve, es muy penoso llegar a eso. Entonces mejor vámonos despacio, investigamos, leemos algunos libros. Si nos identificamos fuertemente con ello, pues lo adoptamos. Y si no sentimos esa identificación, pues lo aprendemos, lo recibimos como conocimiento cultural, intelectual, pero no lo vas a practicar porque lo vas a hacer mal. E incluso es lo que está criticando aquí el rabino, a su propia gente que lo hacía mal, que no tiene la conciencia para hacer esto de manera adecuada. Dice, también el oficiante deberá cuidarse de decir toda la oración de la amida en silencio y luego de recitar la repetición. Y no como acostumbran en algunos lugares, que dicen las tres primeras bendiciones en voz alta y el resto en silencio. Pues además de que según la Kabbalah, la repetición de la amida contiene grandes secretos y es incorrecto no recitarla, también anulan la contestación del amén por parte de muchas personas. Pues sí, porque si empiezan ellos en voz alta y al final de esta oración es cuando la gente tendría la oportunidad de decir amén y el oficiante ya va a guardar silencio y la va a recitar en su mente. ¿En qué momento vas a ver la persona que ya terminó de orar y van a decir amén? O van a decir amén a qué cosa si él ya no está pronunciando nada. Por raro que parezca, aquí lo está diciendo. Había gente que así lo practicaba y decía, eso está mal, tiene que pronunciarla bien. Y he escuchado de algunos oficiantes que explican que evitan recitar la repetición de la Amida cuando no hay muchas personas en la sinagoga, ya que temen que no haya nueve que presten atención a las bendiciones de la Amida y el Shulchan Aruch dice que en ese caso, muy probablemente éstas sean en vano. Y en verdad es posible justificar su acción. Entonces, o cuando se dice la oración de Minja y ya está anocheciendo. No obstante, en ambos casos sería preferible que el oficiante pronunciara toda la oración en voz alta y la congregación lo siguiera palabra por palabra. De todos modos, en otros casos, no se debe renunciar a la repetición de la amida
por apuro o circunstancias similares. Y volveremos a referirnos a este tema en el capítulo La contestación al amén y al Kadish, perdón. Entonces dicen ellos, algunos, es que se tiene esta tradición también. Fíjense, es que las cosas se complican, ¿no? Tradición encima de otra tradición. Se establecen esta liturgia, se le puede llamar estos procedimientos de cómo hacer la oración. Y dentro de sus postulados, ¿no? De su ritual, debe haber 10 judíos. Y algunos que empiezan a hacer la oración, pues se dan cuenta que no hay 10 judíos. Podría haber 8, podría haber 7. Y dicen ellos, no, pues aunque estemos haciendo la oración, lo adecuado es que haya 10, para que al pronunciar amén, esa oración se hace efectiva delante de Dios. Y si no vemos 10, probablemente Dios no haga caso, o probablemente no tenga el resultado, el impacto que se lograría con 10 judíos. Pues ellos mismos, estableciendo estas prácticas, estos lineamientos, generan otras dificultades. Por eso dice aquí el rabino, bueno, algunos me dan esa excusa de que ya bajan la voz y este, ya no terminan la oración así en voz alta porque puede ser que sea en vano, porque no se alcanzó mínimo pues, los 10 judíos juntos, como mínimo. Y dice, podría ser, dice, y en verdad es posible justificar sus acciones. Entonces, o cuando se dice la oración de Minja y ya está anocheciendo. No obstante, en ambos casos sería preferible que el oficiante pronunciara toda la oración en voz alta y la congregación lo siguiera palabra por palabra. De todos modos, en otros casos no se debe renunciar a la repetición de la amida por apuro o circunstancias similares. Y aunque haya pocos asistentes, de todos modos es preferible que se repita la oración. Mira lo que he escrito en mi libro Gesed la Alafim. O sea, esta es bondad hacia los miles, que es 193. Véase ahí el capítulo 124. Dice, en lugar de recitar solo las 3 primeras bendiciones en voz alta y el resto en silencio, como dijo. Bueno, ahí termina el tema de el amén. Es una expresión de afirmación cuando un grupo de personas escuchan una bendición o los rezos del Kadish, ¿no? A las cosas que se están expresando. Para eso se utiliza la expresión amén. Cuando lo vemos aquí y dice, exaltado y santificado sea el nombre de Dios, en el mundo que creó según su voluntad. Llegue su reino, germine la salvación y se aproxime la llegada del ungido. O sea, a esta frase, a estas esperanzas que tiene el pueblo judío. Cuando alguien la cita públicamente, el público que se identifica con estos deseos y con este reconocimiento de la grandeza de Dios, lo confirma diciendo amén. Es una frase de confirmación, porque vimos su significado, que tiene que ver con ser fiel, permanecer firme, ser algo crónico, ser algo que permanece constantemente o fijo. Ahí viene la palabra amén. Y de ahí deriva entonces emuna, que es la fidelidad o la fe, la creencia. Pero esta palabra creencia ya para nuestra época ha pasado por muchos filtros. Creer es, si yo digo que el cielo es de color rosa, yo lo creo, aunque nadie lo vea. Y ni yo mismo lo veo, pero yo lo creo. O sea, ha llegado a veces la descripción de la fe a esos absurdos. De que si, no sé, perdí un brazo, yo creo que un día se me va a restaurar milagrosamente. Yo lo creo.
Hay gente que a eso lleva el significado de la palabra amén o emuná, a creer cosas irreales o fantásticas, fantasiosas. Por eso estamos estudiando, para no caer en esos errores o confusiones. Entonces, incluso en la Torá hay secciones donde Moshe, cuando les dice que van a cruzar un día el Jordán, van a entrar a la tierra de Canaán y que tienen que pronunciar la bendición en el monte de un lado y en el otro las maldiciones. En ese momento, ellos van a tener que expresar amén. Desde aquellas épocas se remonta a esa práctica, ¿sale? Cuando se pronuncian bendición y eran en un sentido de confirmación. Bueno, pues hasta ahí lo vamos a dejar, amigos. Gracias por su atención. Este fue el tema número 13. El que continúa son los hermanos, que habla de la fraternidad. Ahim, la palabra Ahim, que son hermanos. Bueno, que Hashem los bendiga, cuídense mucho y con la ayuda de Dios, por acá seguiremos pronto, si Él no lo concede. Hasta luego.